Muy buenas tardes, queridos amigos, gracias por acompañarnos y como siempre, bienvenidos a nuestro programa Panorama Histórico del Cristianismo. Nos gozamos participando de este programa, compartiendo estas experiencias de estudio y reflexiones de los orígenes del cristianismo durante el primer siglo. Ya miramos la historia de Jesús, la historia de Hechos de los Apóstoles y nos estamos introduciendo en las cartas de Pablo. Ya miramos primera y segunda de Tesalonicenses, queremos ver las restantes cartas que fueron compuestas durante el tercer viaje misionero. Nos referimos a primera y segunda carta a los Corintios, como también Romanos y Gálatas. Luego de ello veremos las cartas posteriores que tienen que ver con las cartas escritas desde la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses, como también Filemón. Y luego una carta especial cuya autoría es discutida, que es la carta a los Hebreos. Esto es la producción literaria del apóstol Pablo. ¿Por qué el estudio de las cartas? Creemos que forma parte de la historia del cristianismo, la producción literaria, lo que estos grandes dirigentes, líderes espirituales escribieron, que fue la base del crecimiento, de la solidificación de la fe cristiana, y que luego, en contraste con lo que se produce en los siglos posteriores, el cristianismo quizás, si pierde de vista el contenido moral y espiritual de estas cartas, lógicamente entrará en caminos políticos o de otra naturaleza, por lo cual el cristianismo posterior en los siglos venideros pues está muy alejado, muy a destiempo de la escritura del primer siglo. Esta es la razón por la que se nos induce a estudiar estas cartas del primer siglo. Vamos pues entonces a mirar la tercera carta, miramos primera y segunda de Tesalonicenses. La que viene ahora es la primera carta a los Corintios. Este es el tema que queremos abordarlo a continuación. Primera carta a los Corintios. Haremos un repaso, si nos acordamos, de los viajes del apóstol Pablo, especialmente el segundo viaje misionero. Acá estamos mirando, cuando desde Corinto llega a Cencrea, Éfeso, y el texto nos dice así que cómo termina el viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y allí entonces termina su segundo viaje misionero. Esto es Hechos capítulo 18, versículo 22, para dar lugar entonces al tercer viaje misionero, que es el que nos interesa. Aquí estamos mirando Cesarea y después Jerusalén. Y finalmente arriba a Antioquía, que era su base de operaciones. Y el texto entonces, Hechos 18, versículo 22, segunda parte y 23, dice: y después de estar allí algún tiempo sería su tercer viaje misionero, recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a los discípulos. Ahí estamos mirando entonces Galacia, Frigia. Y entonces es durante el tiempo del tercer viaje misionero que el apóstol Pablo va a escribir entonces las cartas que nos interesan ahora para comentar, primera y segunda a los Corintios. Acá estamos mirando el texto que nos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. A esto se refiere Pablo cuando dice que Apolos sembró, esto es en el segundo viaje misionero. Recordemos que en ese viaje misionero del año 49 al 52, Pablo predica, luego de Atenas se llega a Corinto y ahí es donde él siembra. Pero acá estamos leyendo que Pablo está en Éfeso, en tanto que Apolos viaja a Corinto. Y a eso se refiere Pablo cuando ya miraremos que Pablo es el que siembra y Apolos es el que riega. Y esto crea cierta confusión, no de parte de estos líderes, Pablo, Apolos, sino de parte de los creyentes, que comienzan a hacer distinción entre un líder y otro, Pablo y Apolos. Así que miremos el texto. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Aquí miramos entonces a estos dos grandes líderes de la antigüedad. Y entonces, aquí miramos lo que pasó en Éfeso. Rápidamente, para entender entonces el contexto de la situación por la que él atravesaba y por la que él escribió la carta a los Corintios, muy preocupado por la situación espiritual
Y no era para menos, porque la carta en sí, la primera carta, revela severas amonestaciones contra prácticas, en muchos casos anticristianas, que los corintios estaban llevando pocos años después de que Pablo había sembrado la palabra en ese lugar. Nos acordamos allí en Éfeso, cuando Pablo, visitando el lugar, se encuentra unos cuantos efesios, a los cuales los rebautiza, porque habían solamente conocido el bautismo de Juan. La recepción del Espíritu Santo por imposición de manos con esta gente que luego hablaba en lenguas, y los judíos endurecidos. Todo esto es Hechos capítulo 19, para mirar el contexto. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios en la sinagoga de esta gente. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Y entonces allí el apóstol Pablo forma un grupo allí en Éfeso, al cual años más adelante va a escribir una carta, la famosa carta a los Efesios. Bien, para que vayamos ya mirando, este es el conjunto de hermanos que recibirán aquella carta. Pero de este lugar es donde Pablo va a escribir la carta a los Corintios. Pues entonces tuvo allí 2 años, en verdad tuvo 3 años, pero 2 años enseñando allí el camino en esa escuela de los tiranos, de Tirano. De manera que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos, al punto que se producían prodigios inusuales, como el que cuenta el texto, que hacía Dios milagros no ordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales del cuerpo de él, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Tal era el poder que Dios utilizaba a través de este hombre, Pablo, para diseminar la palabra de Dios. Si nos acordamos también, en aquella ocasión, los hijos de un sacerdote Esceva intentaron hacer lo mismo contra un espíritu. El endemoniado pues puede más contra ellos, y entonces al punto que les hace daño, los toma, y el espíritu dice: yo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, y les hace tanto daño que entonces la gente, como consecuencia de ello, toma conocimiento y traen entonces todos los libros y todo aquello que se relacionara con la magia. Miremos aquel texto, lo podemos leer. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, el maltrato que el endemoniado hizo a los 7 hijos del sacerdote Esceva, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y como hemos dicho en otra ocasión, salió el tiro por la culata, porque lo que Satanás quiso contra estos hombres sacerdotes, hijos de Esceva, ahora la gente asustada recurren a Pablo, y entonces dan cuenta de los hechos pecaminosos que estaban viendo, porque veían en Pablo un hombre poderoso en el Señor. Y así es, como dice el texto, que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. La brujería, pues, como consecuencia de ello, es diezmada severamente en Éfeso. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Nos acordamos también que en ese tiempo, en verdad fueron 3 años los que Pablo estuvo allí en Éfeso. También tuvo problemas con Demetrio y el gremio de plateros, porque allí se estableció el fuerte culto del Artemisón. Y esta gente hacía templecillos para la diosa Artemisa o Diana. Y entonces el negocio estaba siendo menoscabado, porque la gente, al escuchar el mensaje de Pablo, estaba dejando el culto de Artemisa. Y entonces Demetrio convoca a su gremio, y entonces tanto los orfebres como los negociantes hacen ruido, alboroto, y entonces invocan, como leemos en este versículo, que Pablo está haciendo daño en la población. Veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y aquí una imagen del Artemisón, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y entonces, tanto los orfebres, los fabricantes, como los que hacían la artesanía,
están airados contra Pablo y entonces el teatro sumamente alterado. La gente pues quieren tomar posesión, Pablo no está allí. De hecho, los amigos y gobernantes que apreciaban a Pablo le piden que no se presente y Pablo entonces no se acerca y hasta que se calma la multitud. Todos quejándose por el daño que se estaba haciendo al culto o al negocio propiamente de Demetrio y los plateros. El escribano entonces se dirige a la multitud con estas palabras. Cuando había apaciguado a la multitud, él dice: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Artemisa y de la imagen caída del cielo? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Notemos que mientras Pablo sufre estas situaciones en Éfeso, su corazón late por Corinto. Es una cosa muy admirable del apóstol, es lo que se va a revelar en la carta. Vivió momentos de alegría, de gozo en la predicación en Éfeso, en los 3 años, pero momentos de mucho estrés y tribulación, como el que estamos viendo aquí, por causa tanto de los judíos por un lado, como de los gentiles por otro, que no aceptaban el mensaje de Pablo. ¿Qué ocurre entonces? Pablo tiene que dejar Éfeso. El texto pues nos dice: una vez calmado el alboroto, Pablo hizo buscar a los discípulos y los exhortó, se despidió de ellos y emprendió viaje a Macedonia. Bien, la primera carta a los Corintios ya había salido, que es el tema que hoy nos ocupa. La segunda carta, apenas con la diferencia de un trimestre de una carta a otra, la escribe desde Macedonia. Recordemos, es la provincia que abarca las localidades de Filipos, Tesalónica y Berea también. Entonces, aquí tenemos el mapa para ubicarnos ya y así adentrarnos en el estudio de Primera a los Corintios. Aquí entonces miramos lo que está subrayado de Éfeso, allí en los cuadros blancos, es la primera carta. Esto es, el texto nos dice que habiendo visitado las regiones superiores del Asia, se llega a Éfeso y en esa ocasión escribe la primera carta a los Corintios. Luego entonces se traslada a Macedonia con vista de ir a Acaya o Grecia y allí entonces escribe la segunda carta a los Corintios. Reiteramos, en el lapso de un trimestre, segundo trimestre del 57 es la fecha que calculan los estudiosos, es la primera carta, y en el segundo trimestre, o sea verano, del hemisferio norte del año 57, es la segunda carta que él escribe. Entonces, estando en Macedonia, pues recorre Filipo, Berea, hasta que llega allí a Corinto, y desde Corinto entonces él ya pudo ver el efecto de las cartas que él había escrito, y allí en Corinto va a escribir luego nuevas cartas, una carta a Galacia y otra carta dirigida a Roma. Por lo tanto, están muy cercanas una de otra, tanto que la de Galacia se supone que es fines, el cuarto trimestre del año 57, y la de Roma, principios del año 58. Ese es el cálculo que se hacen de estas cartas. Así que están muy cerca en el tiempo, las de los Corintios como Galacia, a Gálatas y a los romanos. Y entonces el viaje de retorno vuelve de Corinto a Atenas, pasa por Berea, Tesalónica, Filipo, Troas, Asón, la isla de Mitilene, en Quíos, va a Samos, se llega a Mileto. Recordemos que ahí convoca a los ancianos de Éfeso, en los cuales había trabajado los 3 años. Esos ancianos se vuelven desde Éfeso, viajan de Éfeso a Mileto. Él no quiere llegar a Éfeso para evitar los problemas que había causado Demetrio, y entonces en Hechos capítulo 20 allí da un hermoso discurso dirigido a los líderes de esa iglesia. Ahí es donde cuenta que él estuvo 3 años trabajando allí entre ellos. Terminado entonces su discurso en Mileto, baja a Cos, luego Rodas, queda en Pátara, cruza por el lado derecho la isla de Chipre, llega a Tiro. Allí hermanos que le dicen que no baje a Jerusalén, pero él ya traía su misión de llevar las ofrendas, parte de las cartas a los Corintios, la ofrenda que él traía, que era la misión que se había propuesto, de llevar esas ofrendas a Jerusalén. Entonces de Tiro, Tolemaida, Cesarea,
y finalmente Jerusalén. Ahí tenemos entonces la descripción del mapa que estamos mirando. Recordemos entonces las cartas, ya vamos a estudiar las otras que tienen que ver con las cartas de la prisión. Vamos pues a mirar acá entonces el marco histórico de primera carta a los Corintios, que es la que nos importa. ¿Sí? Vamos a mirar. La primera carta a los Corintios, como dijimos, fue escrita en Éfeso. Vamos a ver el texto de Primera de Corintios capítulo 16, versículo 8. Mientras vamos comentando, ahí vemos los textos que nos van a ilustrar. Primera de Corintios 16, 8, leemos ahí. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces, Pablo, estando en Éfeso, les dice a los corintios, voy a estar en esta localidad hasta Pentecostés, cosa que él hace porque él quiere ir a Jerusalén para poder cumplir allí con el Pentecostés y encontrarse con Jacobo el anciano. Esta ciudad fue el escenario de la actividad misionera de Pablo durante 3 años. Vamos a ver Hechos capítulo 20, versículo 31, el discurso que dio a sus ancianos de Éfeso, que los hizo traer de Éfeso a Mileto. Ahí cuenta esto. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Miramos ahí. Y a la vez es el teatro principal de su obra durante su tercer viaje misionero. La carta fue escrita cuando él estaba para partir para Grecia y Macedonia, pero esperaba permanecer en Éfeso por lo menos un tiempo más, como dijimos, hasta Pentecostés. Podemos ver el contexto. Voy a invitar a que miremos 1 Corintios capítulo 16, versículos del 5 al 8. Esto es lo que está viviendo en Éfeso y que les escribe a los corintios. Iré a vosotros, notemos, estando en Éfeso, cuando haya pasado por Macedonia. Ahí es cuando él escribe la segunda carta. Pues por Macedonia tengo que pasar. Filipos, Tesalónica, Berea. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, aunque su plan era ir a Jerusalén. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y ese es el texto que estábamos leyendo. El punto es que él quería estar más tiempo con estos hermanos corintios. De hecho, lo va a estar, pero no el suficiente que él hubiera deseado, porque estando en Jerusalén, al regresar es tomado preso. Y allí todos sus planes de viaje, como quien diría, ya tenía sus años encima, pero como un hombre joven de espíritu, quería seguir viajando y visitar muy queridas iglesias de las que él había visto, hermanos consagrados, aunque había problemas, pero como un padre que pelea por sus hijos. Este era el caso de Corinto. Cuando miremos algunos conceptos que él escribió, tremendos, acerca del comportamiento anticristiano e incluso inmoral que se estaba llevando allí en la iglesia de Corinto. Las evidencias permiten que situemos la carta, recordemos, en la primera parte del año 57, tal vez el segundo trimestre de ese año. Siempre tengamos presente, es decir, estamos viendo fechas, eventos para que nos sea claro. La iglesia de Corinto fue establecida durante, recordemos, el segundo viaje misionero de Pablo. Esto es el año 49 a 52. Recordamos que en el año 51 el apóstol Pablo escribe desde Corinto, ahí cuando fundó la iglesia, sus cartas a Tesalónica, primera y segunda Tesalónica. Esto es para ir recordando nombres y fechas también. El apóstol había pasado por lo menos 18 meses en ese lugar. Su obra había sido ardua y exitosa y se estableció una iglesia próspera. Vamos a buscar el texto. Esto aparece en Hechos 18, versículos 1 al 11, hacer una semblanza de lo que pasó en Corinto, cómo él formó la iglesia y al escribir las cartas les hace recordar algunas cosas. Vamos a ver entonces. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y aquí nos detenemos un poquito. Al salir de Atenas, esto es Hechos 17, acordémonos que Pablo dio un discurso en el Areópago, o colina de Marte. Allí fungía un tribunal de justicia. Mientras él hablaba en el parque, en la plaza, donde él pudiera hablar, recordemos que filósofos epicúreos
y estoicos lo toman aparte y dicen, ¿qué querrá decir este palabrero? Y lo invitan entonces al Areópago. Y él se presenta, era un gran honor para él hablar allí, porque la gente estaba interesada en escuchar siempre algo nuevo. Entonces Pablo predica supuestamente de nuevos dioses, como creían ellos, de Jesús y de Anástasis, que significa resurrección, en la mente de los griegos. Y cuando él habla, da un discurso muy interesante, por cierto, allí, como algunos escritores hablan, Pablo usó la lógica con la lógica, la filosofía con la filosofía. ¿Por qué? En Atenas utilizó argumentos con los que intentaba influir en la mente de aquellas personas cultas, intelectualmente preparadas. En uno de los párrafos de las cartas a los Corintios, Pablo va a decir que él no es tosco en conocimiento. Puede serlo en la palabra, ¿es cierto? Pablo escribe cartas un poco complicadas para poder seguirle el hilo de pensamiento. No se niega eso. Acordémonos que el mismo apóstol Pedro, en la segunda carta, él menciona de las cartas de Pablo que hay algunas que son difíciles de entender y que la gente inconstante e indocta tuerce para su propia perdición. Entonces a Pablo hay que seguirle con mucho cuidado. Suele pasar a veces con personas que o son genios de alto nivel intelectual, muy conocedores de libros, de argumentos, pero que a la hora de traer el planteo en un lenguaje simple, les cuesta hacerlo o no lo hacen, y la gente que los escucha pues se aburren, no los pueden entender. No sabemos si con esto haya pasado con Pablo. Él mismo reconoce que era tosco en la palabra para expresarse, pero no lo era en conocimiento. Esto lo vamos a leer en una de las cartas, aparece ese concepto. Lo cierto es que en Atenas el hombre luce su no tosco conocimiento, su amplio conocimiento, al citar a varios autores. Cita a Arato, Cleanto, que eran personajes conocidos, famosos, poetas en algunos casos. El argumento, si nos acordamos del discurso que él dio en Hechos 17 en el Areópago a los oyentes griegos. Pero el punto es, ¿y qué se ganó con esto? Esa fue la gran lección que el apóstol Pablo aprendió. Hechos 17 termina diciendo, tal vez lo ponemos, vamos a poner Hechos 17, en cierto sentido quizás un poco no diríamos el fiasco, poco se habla de la iglesia cristiana de Atenas. Pablo le echó más ganas a Corinto que a Atenas. Corinto era la sede de la cultura, a diferencia de Corinto. Corinto era la sede de la corrupción. Pero Atenas, Pablo estuvo como de pasada, no se habla mucho de una iglesia formada allí en Atenas. Pero vamos a buscar Hechos 17, última parte, para que veamos cómo terminó el discurso de Pablo y el contraste con Corinto. Eso es lo que queremos señalar. De la sabiduría, la cultura mostrada aquí en Atenas y el mensaje cristocéntrico que va a mostrarlo aquí en los Corintios. Abrimos pues entonces Hechos 17, último versículo. Ahí lo miramos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, o sea, miembro del tribunal, él fue ganado, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Eso es todo lo que él ganó. Fue poco. El versículo anterior nos dice que muchos se burlaban. Ya te oiremos de esto otra vez. No le creían porque él introdujo este concepto de la resurrección, que entre los griegos el alma estaba muy altamente conceptuada, no así el cuerpo, la materia. Y que una materia resucitara sonaba mal al oído del griego. Y esa es la razón por la que él no ganó aceptación entre los griegos. Muy bien, al entrar en Corinto, ahora vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2, notemos el contraste. Por eso es llamativa la carta a los Corintios. Él predica ahora de una forma no recurriendo a la cultura, a la sabiduría humana, sino predicando lo que él traía en su corazón. Pero solo que en Atenas se animó a usar otro argumento, que era la sabiduría. Miremos, 1 Corintios capítulo 2, 1 y 2. Así que hermanos, a los corintios, cuando fui a vosotros, ni bien había dejado Atenas, se cruza a Corinto,
para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, como lo demostró en su discurso en Atenas, Hechos 17. ¿Qué es lo que hizo? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Notemos, esta es la experiencia que Pablo va a llevar a Corinto. Y esta es la base por la cual él quiere crear esa iglesia en Corinto. Que el mensaje de Cristo, lo que él hizo en la cruz, es lo que llega al corazón de esta gente que estaba muy corrompida. Ahora vamos a contar un poquito la historia de lo que pasaba en Corinto también. Pero vamos a ver cómo se forma esa iglesia. Hechos, capítulo 18, versículo 2 ahora, en adelante. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. A esto se va a referir Pablo después, cuando en la carta a los Corintios menciona que él no quería serles gravoso a los corintios, que todo lo que era para su manutención lo recibía de los hermanos o de sus manos, de hermanos de Macedonia. Él tenía gran afecto y los de Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea, lo querían mucho y le daban, enviaban alguna ayuda, pero del trabajo de las manos es lo que más se valía a él, para no ser gravoso allí a los corintios y darles el ejemplo que ellos necesitaban. Bien, al unirse con el matrimonio de Priscila y Aquila como tejedor de tiendas, ellos están fungiendo en ese trabajo y es ahí entonces cuando es la tarea que hacen para su manutención. Pero miremos entonces a continuación que está trabajando y cuando llegan visitas a él. Vamos a ver entonces el siguiente versículo. Y discutí en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y a ver cuándo se forma la iglesia a los corintios. Cuando Silas o Silvano, recordemos, tiene ese doble nombre, y Timoteo vinieron de Macedonia, y en el caso de Timoteo vino de Tesalónica, y Silas vino de Berea. Berea fue el último lugar, y entonces Pablo tuvo que salir de apuros, de allí de la violencia que se estaba generando en Berea, y fue encaminado a Atenas. Pero Timoteo allí se dio la orden que fuera a Tesalónica, para fortalecer esta iglesia que apenas estaba surgiendo. Y es como consecuencia que llegan, Timoteo trae el informe y Pablo escribe su primera carta a los tesalonicenses. Y poco tiempo después, la segunda carta a los tesalonicenses. Estamos hablando del año 51. Ese es el año que se está formando la iglesia a los corintios. Ahí es donde, en esa localidad, Pablo escribe las cartas. Bien, miramos el texto completo ahora. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Notemos que este va a ser el lugar donde se va a iniciar la predicación, y curiosamente al lado de la sinagoga, el lugar donde se van a juntar los hermanos creyentes. Ellos son los que van a formar la futura iglesia a los corintios. Y allí en Justo, en esta iglesia, es donde él tiene sus primeros creyentes, donde él está enseñándoles la palabra de Dios. Miremos entonces cómo va a seguir aquí el texto bíblico. Notemos que nos dice, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aún seguimos leyendo un poquito más. Siguiente versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche,
no temas, sino habla y no calles. Versículo 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aún ponemos el siguiente versículo, 11, y con esto ya estamos mirando los mismos orígenes de la iglesia a los Corintios. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Muy bien, entonces ya con esto tenemos un panorama de cómo se estuvo iniciando aquí la iglesia a los Corintios. La antigua ciudad de Corinto estaba situada en el istmo que une el Peloponeso con la Grecia continental. Estaba situada en el extremo sur del istmo. Cuando uno mira el mapa y uno busca Corinto, va a ver que es un estrecho, es un istmo. Allí es lo que se llama así. Y por lo tanto una zona portuaria muy importante y comercial. La ciudad estaba estratégicamente ubicada. El tráfico terrestre entre el Peloponeso y el Ática pasaba por Corinto. Su estratégica ubicación entre el Golfo Sarónico con Atenas y el Pireo al este y el Golfo de Corinto al oeste del istmo la convirtieron en un centro mercantil de una gran parte del comercio que fluía desde el Asia hacia Europa y viceversa. Algunos fenicios se establecieron en la ciudad, introdujeron algunas artes, pero también establecieron el culto inmoral de las deidades fenicias. Esto perjudicó grandemente el sentir de la conducta que llevaban los corintios. Corinto era una importante ciudad comercial. Floreció en ella el flagelo del libertinaje. El mismo nombre de la ciudad se convirtió en sinónimo de sensualidad. El verbo corintianizar significaba prostituir o prostituirse. Una muchacha corintia era igual que decir prostituta. De hecho, los marineros cuando iban al puerto de Corinto buscaban justamente el poder celebrar con ellas todas las prácticas de las deidades que estaban allí, todas mayormente inclinadas a la prostitución. Entonces, un ambiente como este, que se forma en una iglesia cristiana, iba a ser sorprendente. El apóstol Pablo tenía mucha expectativa de que la iglesia cristiana pudiera crecer, desarrollarse, aún influir en un ambiente tan corrupto como era este istmo de Corinto. La deidad principal era Afrodita, la diosa del amor en su forma más inmoral y de la pasión desenfrenada, por lo que no es difícil imaginarse el efecto de esta deidificación de la sensualidad. El templo de Apolo estaba construido en la ladera norte del Acro Corinto. 1000 bellas jóvenes actuaban como prostitutas públicas ante el altar de la diosa del amor. Eran sostenidas mayormente por extranjeros y la ciudad, como producto de su inmoralidad, obtenía un ingreso seguro. Esto nos hace acordar, si tenemos memoria, de aquel gran tsunami producido por Indonesia, si nos acordamos unos años atrás, y que destruyó cuántos países, un agua que se levantó sobremanera gigantesca y destruyó países. Y al estudiar las maneras, las causas, lógicamente están las causas físicas, pero hay quienes miran también las causas morales guiándose por los contenidos de la palabra de Dios, de la Biblia. En gran medida, muchos atribuyen esto como un juicio divino por los grandes pecados de prostitución infantil que existían en esa zona. Estoy hablando de Indonesia, cuando el gran tsunami, creo que en el diciembre del 2004. Esto es lo que estamos teniendo acá en esta situación con Corinto, de estas jóvenes que servían, muchas de ellas como sacerdotisas para la diosa Afrodita, pero que eran sostenidas por los marineros o gente del extranjero que pagaban sus dineros, tenían sus fornicaciones y ese dinero iba para los sacerdotes y parte para ellas también. 3 años después de la fundación de la iglesia y durante la ausencia de Pablo, surgieron numerosos problemas, que es lo que queremos investigar.
que demandaban la atención del apóstol. Y esto lo vemos por la misma epístola. En primer lugar, algunas facciones habían debilitado la iglesia. La iglesia se estaba dividiendo. Debido a la elocuencia y conocimiento de Apolos, por un lado. Por el otro, a Pablo con su conocimiento y siendo el líder, el fundador de la iglesia. Muchos de la iglesia lo habían ensalzado por encima de Pablo. Miremos esto en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Es un ejemplo allí. Y podemos mirar este hecho de la división en la iglesia tomando uno u otro líder. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, que fundó la iglesia. Yo soy de Apolos, que vino hace poco tiempo y él regó la iglesia. Yo soy de Cefas, o sea, del apóstol Pedro. Y yo de Cristo, porque lo conocí personalmente. Notemos, estas eran las divisiones que se estaban produciendo allí en la iglesia. Otro ejemplo miramos en el capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? De allí es que el apóstol, cuando escribe primera carta a los Corintios, utiliza en varias ocasiones esa expresión, carnales, que no están madurando, están llenos de problemas como los gentiles. Y esto lastimaba el corazón del apóstol, que creía que su trabajo podía llegar a ser estéril. Otro tanto también vemos que había quienes afirmaban no estar unidos bajo ningún dirigente. Como miramos, creían que pertenecían solamente a Cristo. En uno de los párrafos del apóstol Pablo va a hablar de que si alguno conoció a Cristo en la carne, ya no lo conocemos así. Quienes se ufanaban o se jactaban de decir, ni Pablo ni Apolos pueden a mí afectarme, porque yo estuve personalmente con Cristo, con Jesús. Estuve con Él. Recordemos que la fundación de esta iglesia data de unos 20 años después del martirio de Cristo. Estamos diciendo que en el año 51 Pablo escribe la carta a los tesalonicenses y en ese año funda la iglesia a los corintios. Por lo tanto, era dable esperar que había hermanos que eran creyentes, pero que venían directamente del encuentro con Cristo tenido allí en Jerusalén. Por lo cual se expresa lo que dice en el versículo 12, yo de Apolos, yo de Pablo, yo de Cefas y yo de Cristo. Yo soy de Cristo. Entonces, todo esto causaba dolor en el corazón de Pablo. Por otro lado, como los miembros de esa iglesia vivían en medio de la disoluta población de Corinto, muchos que habían renunciado a sus caminos de impiedad recayeron en sus antiguos hábitos de vida. Un ejemplo, vamos a ver 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, un triste ejemplo que ni se menciona entre los gentiles. Vemos pues, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los paganos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Notemos algo grave, que algún individuo ande flirteando, llevando de la mano a su madrastra, que es lo que uno supone que el texto puede significar. Difícilmente se trate de la propia madre, sino de la mujer del padre, sería entonces la madrastra. Un pecado serio, y Pablo escribe allí en esa porción, capítulo 5, muy duro, habla contra la jactancia de estos hermanos que permitieron que tal situación ocurriera y que no fuera disciplinada. La iglesia también se había desacreditado debido a que los cristianos llevaban sus pleitos a los tribunales seculares. Miremos esto en el capítulo 6, estamos haciendo un pequeño recuento. Capítulo 6, versículo 1, Pablo nos va a contar ahí al respecto de que problemas internos que tenían los ventilaban al público, trayendo descrédito a la iglesia. Leemos acá. ¿Osa o se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro hermano de la iglesia, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Se atreve alguien a hacer eso? Que es delante de los justos que haya que llevar algo y no presentarlo en la iglesia. Recordemos que Jesús ya había dado las indicaciones. Si tienes algo con alguien, ve a solas. Y si lo arreglan, lo has ganado. Si él no cree, busca testigos y díselo. Si él no cree, dilo entonces a la iglesia.
Acordémonos que este es el consejo que Jesús dio en Mateo capítulo 18, lo que se llaman los pasos bíblicos. Pero aquí que los corintios estaban olvidando el ejemplo del Maestro y buscaban más bien una solución rápida, expedita, de llevar al individuo a juicio y esperar allí la solución del problema, en lugar de buscar la concordia, el amor, o si no la hubiera, la solución con la ayuda de los hermanos de la iglesia. También había problemas entre estos hermanos respecto a hábitos sensuales, sexuales que tenían ellos, como de fornicación. Esto lo miramos en el capítulo 6. Vamos a mirar capítulo 6 de primera carta a los Corintios. Versículo 12. En adelante leemos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Notemos el argumento que Pablo esboza acá. Era el que estaba usando la gente en ese momento, por el tipo de conducta que los corintios corrompidos llevaban allí en esa zona portuaria. Y la iglesia estaba recibiendo esa mala influencia, o vivían en ese ambiente, o no se habían despegado del todo de esa influencia. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Notemos, las comidas están hechas para que vaya al estómago, y el estómago está hecho para que reciba las comidas. Pero tanto al uno, al estómago, como a las otras, las comidas, destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Con esto Pablo quiso decir que los corintios creían que el cuerpo masculino estaba hecho para el femenino y el femenino estaba hecho para el masculino, sino que el cuerpo está hecho para el Señor y el Señor está hecho para el cuerpo, o sea, uno y otro. No la teoría de la tuerca y el tornillo, lo diríamos en forma moderna. Sigue más, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder si estamos unidos con el Señor, si nuestro cuerpo está unido con el Señor. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera o de una corintia. Recordemos que eran las muchachas jóvenes, bellas, pero por las prácticas de la diosa Afrodita, del culto inmoral, entonces se convertían en rameras. Pablo dice, de ningún modo haré semejante cosa. Y el consejo entonces, versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice el texto bíblico, los dos serán una sola carne. Y es unirse con la muerte. Pero el que se une al Señor, un espíritu se hace con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, cuerpo que es templo del Espíritu Santo, que el apóstol también va a enseñar en esa misma carta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y el consejo final de esa porción dice, porque habéis sido comprados por precio, por la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Lo que sigue, en algunas Biblias no aparece porque no está en el original. Lo que importa es que el apóstol Pablo dice que el cuerpo es lo que importa acá, es lo que Pablo escribió a los Corintios. Cuiden ese cuerpo, es templo de Dios, no está hecho para servirlo a la carne, se ha unido con Cristo, sírvanlo. El apóstol va a dar mucha importancia al tema del cuerpo, que luego esto tendrá su repercusión siglos después, cuando aparezcan doctrinas que devalúen el uso del cuerpo. Esto vamos a mirar cuando más adelante estudiemos algunas sectas montanistas, sectas heréticas que disminuían el valor del cuerpo y promovían la fornicación. Por eso es que es tan importante ver estas bases fundamentales del cristianismo. Bien, esto es el capítulo 6 de primera carta a los Corintios. También incluso en el capítulo 7 miramos un texto, versículo 1, que se ha considerado un texto misógino. Esto es como que Pablo promoviera la repulsión hacia las mujeres.
En verdad, si uno lee atentamente el contenido, Pablo no expresa repudio sexual a la mujer, que el hombre repudie a la mujer, sino más bien Pablo estaba escandalizado por lo que había escuchado de lo que pasaba allí en Corinto. Y quienes le habían contado, esto lo cuenta Pablo, al comienzo nomás, de paso vamos a leer esa porción, algunos podrían llamarle los chismosos de Corinto, pero creemos que es saludable que haya gente valiente que cuente a un superior cuando entre los compañeros hay desórdenes y nadie pone orden. Entonces alguien del grupo toma el valor de contarle al superior la conducta errónea o inmoral en este caso que se está llevando allí en la comunidad. Es lo que pasa, leemos 1 Corintios capítulo 1 con los de Cloé. Ahí miramos este concepto, capítulo 1. Versículo 11. El primero, capítulo 1, 11, para ver esta gente de Cloé. Y luego 7.1. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, los de Corinto, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y allí hubo una suerte de información. Y hubo otros hermanos que Pablo va a mencionar allí en la carta al final, otros hermanos más que participaron en informarle a Pablo de situaciones. Por lo tanto, creemos que no es justo llamarles chismosos, sino son hombres o familias que aman la honestidad, la rectitud y piden al superior, en este caso el fundador de la iglesia, Pablo, que haga algo para corregir los males. Miremos este es uno serio. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, notemos que aquí nuevamente el apóstol está mencionando que hay cosas que ellos habían escrito en consulta. Ahí, versículo 1, leemos otra vez. Vamos a mirarlo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aún versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, vamos a ver que el texto nos está diciendo que a causa de las fornicaciones, el versículo 1 claramente menciona, en cuanto a lo que ustedes me escribieron, los corintios escribieron, los de Cloé informaron. De hecho, Pablo ya había escrito una carta anterior a 1 Corintios, así que ya había habido correspondencia entre Pablo y sus amigos corintios. Pero había cosas que estaban escribiendo, y en este caso muy probablemente los de Cloé, que enviaron una carta allí a Pablo, pero al contar esto que había fornicación libre en la iglesia, por eso Pablo dice, en cuanto a lo que ustedes me escribieron, muy probablemente por lo que escribieron los de Cloé, bueno es al hombre no tocar mujer. Eso no quiere decir misoginia, sino el caso es un caso local, es Corinto, es puntual. Esta gente tiene problemas. Aún más, les recomienda que se casen para que no haya fornicaciones, cada cual tenga su mujer. Y si no tiene don de continencia, en fin, todo esto va a contar ahí en Corintios 7. Pero intentamos aclarar esto porque el apóstol Pablo es justo en lo que escribe por una situación local que estaba pasando allí en Corinto. Vamos a avanzar más, miremos cómo argumenta el apóstol al hablar así acerca de esta gente. Vemos ahora, repetimos el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Siguiente versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Notemos que en lugar de oponerse al placer sexual del matrimonio, es todo lo contrario. No os neguéis el uno al otro, a no ser por
por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí el apóstol está hablando de que había creyentes que podían no tener el don de continencia, y era bueno entonces tener cada uno su respectiva familia y su respectiva mujer. Pero aún así hay más problemas en la iglesia a los Corintios. Capítulo 8 va a hablar del consumo de alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Y qué hacer en tal caso? Pablo dice, él tiene libertad para... el ídolo no es nada, pero si hay algún hermano que está observando, que está comiendo una comida sacrificada a los ídolos, él no lo va a hacer, porque si bien el ídolo no es nada y él está en libertad de comer algo, sin embargo, no lo va a hacer porque el hermano que me ve comer sacrificado a los ídolos, él se puede contaminar. Y por lo tanto, que mi libertad de comer no sea tropiezo para el otro. Y entonces Pablo habla de la libertad que uno tiene en Cristo, pero a la vez tenemos un mutuo amor, por lo cual que mi libertad no sea escándalo para el compañero. De esto habla entonces la primera carta, pero el capítulo 8. Acerca de la conducta de las mujeres en el culto público, capítulo 11, versículos 2 al 16, había cierto desorden, lo que también se entiende en el capítulo 12 con respecto a los dones espirituales, el desorden del capítulo 14. Vamos a mirar este punto, una doctrina sumamente importante para el crecimiento de la iglesia. Pablo la estaba desarrollando allí, lógicamente por sabiduría recibida del Señor. Y es que la iglesia debía crecer con miembros que debían desarrollar sus capacidades que Dios les daba como un cuerpo que se mueve por sus miembros, y los miembros cada cual tiene su conducta, su movimiento, su capacidad, y entonces el cuerpo vive gracias al movimiento de sus miembros. Así es como entonces el apóstol compara la iglesia con un cuerpo y los componentes de la iglesia con los miembros de ese cuerpo. Y así como el cuerpo tiene sus miembros y sus movimientos, así la iglesia no puede ser estática, tiene sus miembros y tienen que actuar entre ellos. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Reparemos el concepto, versículo 1 primero, y luego el 7 de 1 Corintios 12, esta doctrina es sumamente importante, que ya el apóstol la enseñó en el año 51, y que hasta el día de hoy tiene tanta utilidad y necesidad de que sea enseñada. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Doctrina temprana, clarísima, y sin embargo tan importante hasta el día de hoy. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho común de la iglesia. Notemos qué tipo de dones. Porque a este individuo es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Siguiente. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bien, así es como abundan en ejemplos de dones espirituales. Pero el capítulo 14 va a hablar de desórdenes que hay en los dones espirituales. Y así entonces llegamos al capítulo 15 de 1 Corintios, donde se va a exaltar la resurrección de Cristo. Y finalmente el capítulo 16, un capítulo noble, donde entre otras cosas contiene los saludos de Pablo hacia estos amigos corintios. La carta es tan actual, escrita a una iglesia con problemas, con situaciones dramáticas, pero tan necesitada hoy de ser revalorizada, porque la iglesia cristiana no ha dejado de tener problemas, pero tomando los consejos sabios que se dan en la carta, pueden mejorar, puede hasta cambiar el ritmo de su comportamiento para desarrollar el carácter de Cristo. Queridos amigos, gracias por acompañarnos. Recuerden que estas emisiones están guardadas en esta página que ustedes pueden mirar allí. Todas las presentaciones de Panorama Histórico del Cristianismo pueden vérselas allí. Y hoy hemos visto 1 Corintios, en la siguiente emisión veremos 2 Corintios. Hasta entonces, gracias y que Dios los bendiga. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio.
En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.